Como bien saben, en la escuela dominical hemos estado reflexionando sobre algunas doctrinas concernientes a la salvación. Específicamente en la carta a los Romanos estuvimos meditando sobre la justificación, santificación y glorificación. El objetivo de las siguientes semanas pues es el mismo: seguir meditando sobre doctrinas concernientes a la salvación, pero algunas doctrinas que son de alguna manera un poco más profundas, incluso complicadas, como las doctrinas de la predestinación, la elección, entre otras doctrinas que aún forman parte de la doctrina de salvación. Sin embargo, me gustaría dar al menos por 2 o 3 sesiones algunas meditaciones en la escuela dominical sobre cuestiones de la eclesiología. ¿A qué me refiero con eclesiología? Pues los asuntos relacionados a la iglesia. ¿Sí recuerdan, hermanos, que el documento anterior que estudiamos en la predicación fue Timoteo? Y que es un documento altamente eclesiástico, que nos enseña a cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Bueno, pues hace un año y medio, cuando iniciábamos las transmisiones en la casa de nuestro hermano Rafael, dimos la primera carta a los Corintios. Algunos recuerdan tal vez esas lecciones. Y tal vez entre 2, 3 o 4 sesiones estemos reflexionando sobre algunas porciones de la primera carta a los Corintios. ¿Con qué finalidad, hermanos? Con la finalidad de recordar esos principios básicos que deben regir la integridad, la salud de una iglesia cristiana. Antes de iniciar, me gustaría leer 2 pasajes. Filipenses 3. Versículo 1. Para algunos puede ser repetitivo el que tomemos porciones de la primera a los Corintios en la escuela dominical, porque tardamos casi año y medio exponiendo esa carta. Pero, mis hermanos, las cosas que son fáciles de digerir, las cosas que hemos entendido de manera sencilla, muchas veces, por ser tan sencillas, se pierden de vista y les quitamos el valor que merecen. Pablo dice así, verso 1: por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Puede ser que usted y yo ya sepamos lo que vamos a meditar hoy y las siguientes semanas, pero Pablo dice, para mí no es una molestia repetirlo, y para ustedes es seguro, es saludable, es de beneficio. También en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, segunda de Pedro 1, 12, el apóstol Pedro, en el mismo tenor que Pablo, le dice a esta comunidad lo siguiente. Escuchemos: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, ¿qué? Las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Bueno, entonces con estos 2 pasajes damos por hecho que recordar las enseñanzas básicas o las cuestiones que ya hemos meditado no está mal, vale la pena.
porque muchas veces, aunque somos cristianos de antaño, nos olvidamos de los principios básicos, fáciles, sencillos, y por el hecho de ser tan obvios, hasta los descuidamos. Un ejemplo muy burdo puede ser el crecimiento de un niño. Su hijo, su hija, que está pequeñito, usted todos los días lo ve igual, ¿o no? Y le pierde interés a su crecimiento, a su desarrollo. Su físico para usted no tiene muchos cambios, porque como lo tiene ahí cerquita, presente, a diario, se le hace muy fácil desprenderse de esa percepción. Y pasa muchas veces lo mismo, mis hermanos, con algunos principios doctrinales que son básicos, que son saludables, pero muy sencillos. Bueno, en la primera carta a los Corintios también tenemos un documento altamente eclesiástico, o sea, la primera carta a los Corintios, como la primera a Timoteo, trata asuntos sobre la iglesia. De hecho, el tema principal de la primera carta a los Corintios, si alguien estuvo atento en el curso anterior, hace año y medio, es el cuerpo. El cuerpo como grupo, como iglesia, el cuerpo físico, dice Pablo, el cuerpo no es para la fornicación, y el cuerpo matrimonial, el hombre y la mujer son un solo cuerpo. El cuerpo es el tema de la primera carta a los Corintios. Y en el capítulo 1, el día de hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje clave que forma parte de una problemática en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, en los días de Pablo. Veamos capítulo 1, verso 10 al 17. En voz alta, por favor, ¿alguien le da lectura? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, con lo que Cloé y hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás, y no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Hoy vamos a reflexionar sobre este pasaje y le hemos dado un título que dice de la siguiente manera: cuando el Evangelio pierde protagonismo en el cuerpo de Cristo. Cuando el Evangelio pierde protagonismo en el cuerpo de Cristo. Para estas reflexiones no tenemos diapositivas porque son muy básicas. Son de 3-4 puntos, pero algo importante a destacar de este pasaje es que si alguien debe tener el protagonismo en el cuerpo de Cristo, ese es Jesucristo, es Cristo y su mensaje. Lo que pasaba en la primera carta a los Corintios, en esta comunidad griega que estaba asentada básicamente en un puerto, es que los hermanos de esa comunidad le estaban dando protagonismo a otras personas y a otras cosas que no eran Jesús y su mensaje. Y la pregunta a reflexión es: ¿nos puede pasar lo mismo a nosotros como iglesia? ¿Que le demos el protagonismo a un hombre, a un rito,
a nuestro razonamiento, nos puede pasar. Y por eso Pablo nos hace una advertencia y nos da un consejo en este pasaje para que la iglesia retome los principios básicos, como el hecho de que la cabeza, el líder, el protagonista de la iglesia debe ser nuestro Maestro, Jesús de Nazaret. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Leamos con atención el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia, al parecer, el cuerpo de Cristo en Corinto, estaba pasando por ciertas discrepancias, divisiones entre sus miembros, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Lo que hablaban como iglesia no era una sola cosa, había diferentes puntos de vista. Y mis hermanos, hagámonos una pregunta: ¿es sano tener diferentes puntos de vista o no? Pues sí, porque si todos pensáramos lo mismo exactamente en todas las cosas, pues estaría muy raro. Probablemente estaríamos bajo una dictadura, oprimidos, como las comunidades, no sé, en Corea del Norte, la Unión Soviética, etc. Pero cuando hablamos de cuestiones eclesiásticas, la pregunta es: ¿deberíamos de estar unidos en un mismo pensar? Ahí sí, porque tenemos una cabeza, porque tenemos una fuente de verdad, la única fuente de verdad, que es la palabra de nuestro Señor. O sea, yo puedo discrepar con usted en si el color de la pared es el mejor o no es el mejor. Yo puedo discrepar con usted como varón si ese auto tiene las cualidades adecuadas para la carretera o no. Pero en los principios elementales, hermanos, que conciernen a la fe, al amor, a la verdad, no deberíamos de tener diferencias, no deberíamos de tener diferentes formas de pensar, porque veremos más adelante que Pablo habla de la mente de ¿quién? La mente de Cristo que está en nosotros. Notemos el verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. No sabemos quién era Cloé, sabemos que era alguien en la congregación que le pasó la información al apóstol Pablo. La intención, al parecer, no fue transmitir un chisme, sino más bien la preocupación de que la iglesia estaba pasando por circunstancias difíciles. Bueno, y pensando en el protagonismo que debe tener Cristo y su evangelio, hermanos, hoy vamos a destacar 3 cosas que le pueden quitar el protagonismo a Cristo si nosotros lo permitimos. En primer lugar, cuando cambiamos el evangelio por un líder espiritual. Repito, el evangelio pierde protagonismo cuando cambiamos el evangelio por un líder espiritual. ¿Soy un líder espiritual, hermanos? Sí, lo soy, como lo será nuestro hermano Aurelio, como lo será nuestro hermano Rafael, como lo es cualquier hermano que está sirviendo al Señor con ejemplo, con amor, con humildad. La Biblia nos dice, nos exhorta a que tales personas nos sujetemos, que consideremos su conducta, su proceder y que nos apeguemos a su ejemplo. Pablo también dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero de eso a que seamos cabeza, a que seamos la columna, a que seamos el fundamento, ahí ya estamos hablando de cuestiones serias, de una especie de sectarismo. Incluso han escuchado tal vez conceptos como el pastor principal, ¿no? No son conceptos bíblicos, hermanos. Se habla de pastor y copastor.
no es un concepto bíblico. Se habla del pastor ordenó ciertos ministros. Eso no aparece en la Biblia. La única cabeza es Jesucristo. Pero el catolicismo romano, desde la época medieval, creó una estructura piramidal. ¿Sí entienden lo que es una estructura piramidal? O sea, una estructura jerárquica, en donde había ciertos líderes desde la sociedad, ¿no? En el feudalismo. Pero pensando en la estructura de la iglesia romana del medioevo, pues estaban los obispos, los cardenales, el magisterio, y hasta arriba estaba un líder principal que fungía como cabeza de la iglesia y con ciertos vestigios de emperador. En 1517, con la Reforma Protestante, pues la Iglesia Católica Romana se vio fracturada, pero el cristianismo reformado, mis hermanos, o el cristianismo protestante, no se enfocó en esa época tanto en las cuestiones de la Iglesia. El enfoque tuvo que ver con la doctrina de la justificación, la soteriología. Hubo un avance muy grande, pero a la fecha, en el cristianismo moderno, seguimos arrastrando esa infección, esa ideología de que en la iglesia existe una pirámide jerárquica, ¿no? Hay personas que dicen, si el pastor dice que sí, así lo vamos a hacer. Bueno, yo no sé de dónde sacamos esas ideas. Bueno, si el pastor predica, yo estaré presente. Si el pastor no está, yo no voy. Y mis hermanos, lo digo con mucho respeto. ¿Son actitudes cristianas? Definitivamente no. Y debemos analizarlo a la luz de lo que dice Dios, hermanos. Lo digo, mis hermanos, porque esto va a ser muy importante. Cuando examinamos el Nuevo Testamento, en las iglesias se habla de un ministro o de muchos ministros. Se habla de muchos. Se habla de una pluralidad. Todos los que sirven a Dios, hombres y mujeres, son un real sacerdocio para Dios y para Cristo. Todos tienen de alguna manera autoridad, y no digo que no. Los pastores tenemos una autoridad, pero nuestra autoridad está en función de lo que la Escritura enseña. Ahora, notemos bien el problema que tenían los corintios, que quiero pensar era incluso más grande que nuestros problemas actuales. Dice el versículo 12. Quiero decir, el problema es este, dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Otros que dicen, yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros, pues yo soy de Cristo. Había división. Cristo y su mensaje habían perdido protagonismo en la iglesia, porque algunos decían, pues a mí me gusta mucho cómo nos lidera el apóstol Pablo. ¿Quién tiene conocimiento como Pablo? Él nos explica muy bien, él desmenuza correctamente el texto. Pablo es un erudito versado en las Escrituras, con un conocimiento vasto que no se le puede comparar a ningún otro apóstol. ¿Y tenían razón? Sí, tal vez tenían mucha razón, porque a diferencia de Cefas, de Juan, de otros, Pablo sí tuvo una preparación académica muy intensa, con uno de los rabinos más importantes de la época, que fue Gamaliel, uno de los hombres más prominentes en el judaísmo. Sin embargo, mis hermanos, eso le daba derecho a la congregación para decir, yo soy de. Fíjense esa expresión, yo soy de. Estamos hablando de un elemento genitivo en el texto griego, como si se tradujera, yo le pertenezco a, ¿se entiende? O sea, para mí Pablo es la cabeza, el líder, y sin Pablo realmente para mí la iglesia no va a funcionar. Sin Pablo el cristianismo para mí no tiene sentido. Pero mis hermanos, muchas veces esas actitudes en menor o mayor escala pueden estar en una congregación. Yo lo he vivido. En algún momento, estando como miembro de la iglesia, de una iglesia, yo sí veía a mi líder como una persona esencial. Y mis hermanos, es verdad que Pablo tenía muchas capacidades, pero sigamos leyendo. Otros decían, yo soy de Apolos. Apolos se presenta en el Nuevo Testamento como un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, originario de Alejandría.
Recordemos que Alejandría fue la capital de la filosofía y de la sabiduría en el tiempo de los griegos, sobre todo en Medio Oriente. Después esa ciudad fue destruida, pero el punto es que Apolos fue influenciado por la filosofía de los alejandrinos, aparte de la teología judía, aparte que era un hombre cristiano. Mis hermanos, ¿quién predicaba más bonito? ¿Pablo o Apolos? Sinceramente, Apolos. O sea, Pablo realmente, por lo que leemos en el capítulo 2, vean, verso 1, Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, Pablo sabía, yo no soy elocuente, mis cartas son hermosas si quieren, puedo edificarlos muchísimo, pero yo no soy elocuente a la hora de hablar. Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cómo se sentiría usted de que en la iglesia de Corinto, imagínese que usted está en la iglesia de Corinto, está sirviendo ahí, y usted escucha que en la iglesia hay una división en cuanto a los líderes? Dicen, yo nada más con Pablo, otros, yo nada más con Apolos, no, yo nada más con Cefas, porque él estuvo con Cristo. Y que de repente le dijeran, hermano Rosendo, usted tiene que ir a predicar a la iglesia de Corinto el día domingo. ¿Cómo creen que se sentiría el hermano? Como Pablo, con temor y temblor. ¿Creen que Pablo se sentía menospreciado, hermanos? Yo pienso que sí. ¿Creen que eso contribuía al amor? Yo pienso que no. Y que de hecho el apóstol Pablo, por lo que leemos en el Nuevo Testamento, en cierta ocasión disertó hasta la medianoche y un joven cayó de cierto piso, ¿sí recuerdan? Y murió. Eso sí nos habla mucho de la falta de elocuencia en el apóstol. En la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 10, verso 10, esta es la segunda carta. Bueno, estrictamente sería la tercera carta porque la primera no se registró en el Nuevo Testamento, porque antes de la primera hubo otra, pero eso no importa ahorita. El punto es que es la misma comunidad. Y en el capítulo 10, verso 10, fíjense el reclamo de Pablo a la iglesia. Capítulo 10, verso 10, en voz alta, por favor, alguien. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Fíjense la congregación, ¿qué decía de Pablo? Pues mira, Pablo, las cartas son duras y fuertes, como que las cartas sí son muy poderosas, ¿no? Pero cuando tú vienes a predicar, tu presencia corporal es débil. Imagínense un hermano tal vez chaparrito, desnutrido, ¿no? Con harapos, pobre, y dice el texto al final, y la palabra menospreciable. ¿Era elocuente? ¿Era agradable su predicación? No, para nada. Y por eso intuyo que algunos decían, yo soy de Apolos. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, donde estábamos, no lo pierda. Otros decían, yo soy de Cefas. A ver, pues ¿quién tiene más tiempo en el cristianismo? ¿Pablo, Apolos o Cefas? Pues Cefas, pues yo con todo respeto me voy con el más antiguo. Él ya tiene derecho de antigüedad. Es más, él estuvo con Cristo, comió con Cristo. Pero mis hermanos, vamos a lo mismo. No debemos quitarle el protagonismo al Señor, porque eso estaba causando divisiones en el cuerpo de Cristo. Así que recordamos el primer punto. Número 1 dijimos, el Evangelio pierde protagonismo ¿cuándo? Cuando cambiamos el Evangelio por un líder espiritual. ¿Saben qué fue del Tabernáculo Metropolitano, que era la iglesia de un predicador muy elocuente llamado Carlos Spurgeon? Esa iglesia ya no existe. ¿Y saben por qué esa iglesia ya no existe? Porque la mayoría de las personas que escuchaban a Carlos Spurgeon en Inglaterra en el siglo XVIII,
era precisamente por su elocuencia. Pero la iglesia no estuvo dispuesta a recibir otro liderazgo. Hoy día ese gran edificio es un museo en Inglaterra que no sirve para predicar la palabra de Dios. Y mis hermanos, debemos decir también que esos son rasgos de idolatría también. ¿Saben por qué Martín Lutero hizo una gran revolución, una gran reforma? En gran medida no fue porque la gente tuviese hambre de la verdad, hermanos. Había gente con motivaciones políticas. Había gente que estaba ahí solamente por una idolatría a Martín Lutero. Y debemos tener mucho cuidado porque el Señor Jesús nos dijo: entre vosotros todos son hermanos, uno es su maestro. ¿Quién? El Cristo. Y eso es muy importante a recordar. Si venimos a la iglesia, no son por motivaciones personales. Yo voy ahí porque me gusta cómo predica ahí tal líder. Yo voy ahí porque me gusta la música. Yo voy ahí porque con estas personas me siento bien. Entonces usted está desplazando por completo el mensaje de Cristo, independientemente de quién lo hable. Y eso, mis hermanos, hace que Cristo y su mensaje pierdan el protagonismo. Ahora, hagámonos una pregunta. Entonces, ¿cuál debe ser mi percepción sobre los líderes espirituales? Veamos capítulo 3 de la primera a los Corintios. Fíjense lo que dice Pablo en el capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Carnales no en el sentido de que, ¿cómo estás, hermano?, sino más bien carnales en el sentido de que Pablo les llama como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no carne, no alimento sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Verso 4, todos juntos en voz alta, hermanos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No refleja eso inmadurez? Y con todo el dolor, mis hermanos, Pablo está diciendo, si usted va a la iglesia por una persona, por un predicador, por Pablo, Apolos o Cefas, ¿no es usted carnal y vive aún como una persona que no tiene el Espíritu de Dios? ¿No es usted aún inmaduro? Y le tenemos que dar leche y no alimento sólido, dice Pablo. Versículo 5. Ahora Pablo explica quién es él y quién es Apolos. Fíjense cómo dice, hermanos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Grandes hombres de Dios? Bueno, en un sentido sí, no lo vamos a negar. Pero dice, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Verso 6. Dice Pablo, yo planté, Apolos la regó, no, ¿verdad? Apolos regó, porque algunos escuchan así, ¿verdad? Apolos la regó. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo no sé quién le predicó por primera vez a mi hermano Rafael, tengo entendido que fueron unos americanos, pero la labor en el crecimiento de mi hermano Rafael no dependió ni de él ni de mí. Dependió de Dios a través de ciertas personas. Mi crecimiento, hermanos, estuvo en función de la obra de Dios a través de un jovencito en Texutlán, después con un pastor, después con algunos hermanos que estuvieron en la congregación ayudándome, exhortándome, enseñándome. Y debemos entender que las personas solamente son siervos, instrumentos, son el medio por el cual Dios nos bendice, nada más. Capítulo 4, verso 1. Fíjense, hermanos, que difícilmente los falsos profetas van a dar una explicación del capítulo 4, verso 1 en adelante, porque se les caería el negocio, su dictadura, su empoderamiento
y su manipulación. Pero nosotros tenemos que tener conciencia que la iglesia es de Cristo. Y dice el verso 1, así pues ténganos los hombres. ¿Cómo nos deben ver los hombres? Por servidores de Cristo. ¿Y qué más? Y administradores de los misterios de Dios. Mis hermanos, la función de un predicador, un pastor, un maestro, ¿cuál es? Administrar. ¿Administrar qué? ¿La iglesia? No, eso le corresponde a los diáconos. Yo no sé la cuestión de las finanzas, tengo un informe como usted lo tiene, pero mi función es administrar ¿qué, hermanos? Los misterios de Dios. Que cuando usted me pregunte, hermano, tengo una duda sobre este pasaje, yo esté preparado para decirle, como un buen administrador, hermano, aquí Dios quiere comunicarnos esto. Que cuando usted me pida un consejo, yo le pueda decir, hermano, hermana, en esta situación Dios dice que usted haga esto. Simplemente somos administradores de los misterios de Dios. Ahora vean más abajo, verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. O sea, se habla de un buen testimonio y de fidelidad, ¿no? De parte del ministro. 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 6. Pero esto, hermanos, esta expresión, pero esto, hermanos, o sea, todo lo que les vengo diciendo atrás, lo he presentado como ejemplo sobre todo en mí y en quién más, y en Apolos, por amor de ustedes. Lo que les acabo de decir no es para regañarlos, es por amor a ustedes, para que en nosotros, o sea, para que en Apolos y en mí, aprendan a no pensar más ¿de qué? De lo que está escrito. Pablo dice, miren, con respecto a mí y Apolos, ya les expliqué quiénes somos y cómo nos deben de ver. En nosotros deben aprender algo, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cuántas veces no escuchamos a un líder, diácono, pastor, maestro? Pues sí, la Biblia dice eso, pero yo creo que el punto de vista mejor será este. Yo creo que la solución es esta. Mis hermanos, tanto los líderes como los miembros debemos aprender a no pensar más de lo que está escrito. Una vez, con mucho temor, a mis 18 años aproximadamente, hablé con un pastor de nuestra iglesia que estaba tomando decisiones en contra de la palabra y enseñando cosas en contra de la palabra. Y con mucho temor, con mucho nervio y con mucho estrés, yo le comenté, querido pastor, la Biblia enseña esto. Por mi juventud, por lo que usted quiera, el pastor no me hizo caso y me dijo, mira Carlos, sí, efectivamente la Biblia enseña eso, pero yo solamente voy a enseñar lo que a mí se me enseñó en mi denominación. Y hermanos, lo digo con mucho dolor y mucha tristeza, pero muchas veces eso lo replicamos en nuestro cristianismo. Sí, pero la iglesia lo ha venido haciendo así. Sí, pero nuestra tradición dicta otra cosa. Sí, pero si nos ponemos a razonar, hermanos, mis hermanos, recordemos una cosa, no pensemos más de lo que está escrito. Ahora, ¿qué dice el verso final? Verso 6 al final. No sea que por causa de uno, o sea, por causa de uno que pensó más, ¿verdad?, de lo que está escrito, ¿qué dice? Se envanezcan los unos con los otros. ¿Se ha preguntado usted por qué en una iglesia hay contienda? Aquí está la respuesta. ¿Por qué en la iglesia llega a haber disensión, hermanos? Porque uno o varias personas estamos pensando más de lo que está escrito, a la ley y al testimonio. Si no se habla conforme a esto, es porque no nos ha amanecido. Si alguno habla, ¿qué dice Pedro? Hable conforme a las palabras de Dios. Eso con respecto a los líderes. Pero regresando al capítulo 1, hermanos, y avanzando en esta reflexión. En segundo lugar, el Evangelio pierde protagonismo
cuando cambiamos el Evangelio por ritos, prácticas y tradiciones religiosas. Repito, el Evangelio pierde protagonismo cuando lo cambiamos por ritos, prácticas y ¿qué más? Y tradiciones religiosas. Es que si no traes falda larga no puedes entrar. Una tradición religiosa. Es que si tú no diezmas, Dios no puede bendecir tu vida ni a la iglesia. Un rito religioso que no tiene sustento objetivo en la Escritura. Que sí se habla del diezmo, pero hay una distorsión sobre eso. Es que la iglesia tiene un grupo de ancianos que es el que toma las decisiones independientemente de lo que diga la Biblia, porque somos una democracia. Esa es una tradición religiosa, hermanos, y tenemos que despojarnos. No podemos medir a la iglesia a la manera de un gobierno político, a la manera de una organización, porque la iglesia no es nada de eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, hay ritos que le quitan autoridad al Evangelio. En algunas denominaciones puede ser un bautismo, en algunas otras puede ser un diezmo, en algunas otras puede ser el estilo de predicación, el estilo de transmitir el mensaje de Dios. Pero ese tipo de cosas también llega a quitarle peso a Cristo. Vean lo que dice el verso 13, 1:13. A ver, Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo, hermanos? Pues claro que no. Entendiendo que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, pues Cristo no está dividido. A ver, ¿fue crucificado Pablo por ustedes, hermanos? Claro que no. Me sorprende mucho cómo en esta secta La Luz del Mundo a su líder principal le cantan. O sea, ya no es cuestión de cantarle a Dios, y es cuestión de que hemos elaborado himnos, alabanzas para nuestro apóstol, para nuestro líder. Estas prácticas, hermanos, son peligrosas, son muy peligrosas, y debemos tener cuidado. Hay personas que a mí se me acercan con una astucia muchas veces y me dicen, es que tú eres el pastor, hermano, y tú eres mi cabeza, y yo contigo la verdad, a donde sea. Yo si fuera un falso profeta me aprovecharía de eso tal vez, hermanos, pero esas palabras son satánicas. Tal vez no lo digo, pero cuando yo escucho eso, yo sé que quien me está hablando es el demonio, es Satanás, porque en la iglesia no debe existir ese tipo de cosas, ritos, prácticas que están mal. Dice el versículo 13 al final, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Miren, ¿cuál es el rito que se está presentando aquí? El bautismo. Dice el verso 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Se imagina usted a un pastor diciendo, doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes lo he bautizado? Como que no cuadra, ¿va? Por lo regular, lo lógico sería, gracias a Dios que a todos los bauticé. Pero Pablo, por la inmadurez de esta iglesia, los corintios, como ellos están dándole un peso importante al bautismo, Pablo dice, gracias a Dios que ni a ninguno de ustedes lo bauticé. Si mal no recuerdo, dice el verso 14, solamente a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Cuál es la diferencia entre algunas denominaciones? Simplemente el bautismo, ¿no? Aquí bautizamos niños, acá no bautizamos niños. ¿Cuál es la discrepancia, la división entre muchos hermanos? Un rito es que aquí es por aspersión y acá es por inmersión. ¿Cuál es la causa de división en una congregación muchas veces? Es que aquí se usa velo y allá no se usa velo. Ritos y prácticas religiosas que no deberían tener la relevancia que tienen. Y preguntémonos algo, ¿el bautismo es importante, hermanos? Es muy importante, pero no es más importante que el Evangelio de nuestro Señor. ¿Qué es más importante? ¿Que yo me dedique a instruir a mi hermano Rosendo en los principios del Evangelio, a hacerlo crecer, que él conozca a Cristo, o que lo bautice? Lo primero es más importante. Y el bautismo no es que no sea importante, pero no tiene la prominencia que tiene el Evangelio de nuestro Señor. Vean el capítulo 1, versículo 16. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. ¿Cómo es posible, Pablo, que no te acuerdes a quién bautizaste?
¿Por qué Pablo no se acordaba, hermanos? Porque el rito, el bautismo en este caso, no debe tener la prominencia, ¿se entiende? No con esto estoy diciendo que usted no se bautice, se debe bautizar porque es una ordenanza, pero ni lo salva ni lo añade al cuerpo de Cristo. Lo que lo añade al cuerpo de Cristo es la fe. El bautismo solamente es un símbolo externo, un testimonio de fe, y es importante, pero nunca será más importante que el mensaje del Señor. Y noten el verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar. A ver, hermanos, ¿Cristo nos mandó a bautizar, sí o no? ¿Y por qué aquí dice que no me envió Cristo a bautizar? Porque aquí se está usando una expresión exagerada nada más, para hacer contraste de la relevancia. ¿Qué es más importante, predicar o bautizar? Pues predicar el Evangelio. También bauticé a la familia de Estéfanas, verso 17, perdón, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Por último, hermanos, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En tercer lugar, hablaremos de cuando cambiamos el Evangelio por el razonamiento humano. Cuando cambiamos el Evangelio por el razonamiento humano. Vean por favor, hermanos, ahí el capítulo 1, versículo 17 al final, dice Pablo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hay hermanos elocuentes y que tienen un lenguaje académico, que abordan las Escrituras de tal forma que se puede incluso palpar la sabiduría humana, el dominio de algunas ciencias extras a la teología. Pero cuando se predica, hermanos, independientemente de eso, si se da, qué bueno y gracias a Dios, y si no, lo que importa es el mensaje de la palabra de Dios. Los estilos no son importantes, hermanos. Por ahí alguien dijo, tal predicador podrá predicar más bonito el Evangelio, pero nunca podrá predicar un mejor Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque es el mismo, ¿se entiende? Y cuando hablamos de la sabiduría humana, también eso puede desplazar muchas veces al Evangelio de nuestro Señor en el cuerpo de Cristo. Las decisiones, doctrinas, consejo, tiene que ser la sabiduría de Dios. En la Biblia la sabiduría se clasifica básicamente en dos, la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Y noten cómo dice el verso 17, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En alguna ocasión se estaba dando en una denominación, creo que es famosa, una denominación de los coreanos, unos cursos que se le daban a la gente nueva, y en los cursos lo que se buscaba era atraerlos, que se quedaran en la iglesia, pero se empezaba a querer comprobar con la ciencia que la Escritura era la verdad, y se comprobaban muchas cosas a través de las ciencias humanas, ¿no? Incluso se quiso justificar la evolución, la teoría del Big Bang, con la finalidad de que las personas pudieran acercarse a Cristo. ¿La intención era buena? Sí, la intención era buena, pero se estaba haciendo vana la cruz de Cristo. Porque lo que nosotros predicamos, hermanos, capítulo 1, más abajo, por favor, versículo 23, vamos desde el 22, 1:22, Pablo termina diciendo, porque los judíos piden señales, ¿verdad? Así son los judíos, quieren su milagrito, quieren su señal. ¿Y los griegos qué buscan? Los griegos solamente van a escuchar a personas elocuentes y con mucho conocimiento. 23, pero nosotros, hermanos, ¿qué hacemos? Predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero, y para los griegos es una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Mis hermanos, reflexionemos sobre esto, es muy importante. ¿Qué lugar está teniendo para mí el mensaje de Cristo en la congregación?
Hermanos, para mí no tiene ninguna relevancia si el que va a predicar aquí es cualquier hermano que tiene buen testimonio y que en sus limitantes ha estudiado. Claro, si no tiene la capacidad, si no ha sido llamado a esa labor, no lo va a hacer de lleno, ¿verdad? Sino en situaciones emergentes, en situaciones donde no hay posibilidad de que los hermanos que tienen ese ministerio lo hagan. Pero independientemente de eso, hermanos, aún cuando en mi casa toca la puerta a un testigo de Jehová, yo no empiezo a atacarlo, trato de escucharlo con respeto, con tolerancia, hasta que termine de darme su explicación, porque la Escritura dice: santifiquen al Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con humildad y respeto. Los bereanos escucharon la palabra con toda solicitud, y esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Claro, ¿conocían a Pablo los bereanos? No lo conocían, era la primera vez, y escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Que usted y yo reflexionemos sobre cómo estamos dándole lugar a Cristo en el cuerpo. Vamos a hacer una oración, hermanos. La próxima semana veremos otros pasajes y retomaremos posteriormente nuestros estudios sobre la salvación. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Bendice nuestro tiempo de comunión. Bendice, Señor, el culto que vamos a dar en tu nombre. Te damos a ti las gracias, la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.